Buenas chicos, soy la profe Gisela y a continuación les voy a comentar algunos aspectos relacionados con la comunicación pública de la ciencia que forman parte de la clase de comunicación científica que seguiremos desarrollando el viernes. Antes de comenzar, los invito a que pausen unos minutos la grabación y piensen en la siguiente pregunta. ¿Qué entendés por comunicación pública de la ciencia? Con esas ideas en mente, es necesario que sepan que existen tres paradigmas principales en la comunicación pública de la ciencia. El primero es el de alfabetización científica, que se desarrolló entre las décadas del 60 y 80 y está basado en el clásico modelo de comunicación que seguramente conocen desde la escuela, en el que existe un emisor que transmite un mensaje que le llega luego al receptor. En este paradigma se considera que existe un déficit de conocimiento en el público. Por lo tanto, sus opiniones no son tenidas en cuenta en los debates políticos científicos. Otro de los paradigmas que existen es el de comprensión pública de la ciencia, conocido en inglés como Public Understanding, que se consolidó con el informe de la Royal Society en el año 1985 y que básicamente es similar al paradigma de alfabetización científica, pero aquí no se considera tanto que existe un déficit de conocimiento como un déficit de actitud hacia la ciencia. Es decir, se considera que existe un bajo consumo de información científica y productos tecnológicos y existen percepciones negativas por parte del público de los avances científicos como en el campo de la alimentación y las energías. Otro de los paradigmas que existen, que es el más reciente, es el de ciencia en sociedad, conocido en inglés como Science in Society, que se desarrolló a mediados de los 90 y que es un poco más complejo que los otros dos paradigmas, porque aquí se considera que la opinión del público es fundamental en la elaboración de políticas públicas y acción entre público y actores científicos. Cabe destacar que, aunque cada uno de estos paradigmas es característico de un periodo temporal específico, los tres paradigmas coexisten en nuestros días, siendo el paradigma de alfabetización científica y el paradigma de comprensión pública de la ciencia los que predominan en las campañas de difusión de conocimiento científico. Les recomiendo que para profundizar sobre las problemáticas y limitaciones de estos tres paradigmas, lean el texto de López Cerezo 2017 que se encuentra disponible en el aula virtual. Bueno, ahora vamos a pasar directamente al texto que tiene que leer, que se titula Desafíos teóricos cruciales para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología post-pandemia en Iberoamérica. Este trabajo se encuentra publicado en la revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, cuya fotografía de la portada se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Este trabajo fue elaborado por Marcelo Rodríguez y Leandro Giri en el año 2021. Marcelo Rodríguez es escritor y periodista y Leandro Giri es doctor en epistemología e historia de la ciencia y su fotografía la podemos ver en la parte inferior del lado derecho de la pantalla. Así que bueno, ahí podemos comprobar que se trata de una persona la que hizo el trabajo. Igualmente, para los que quieran profundizar en la trayectoria académica de estos investigadores, les recomendamos que lo lean su descripción en la primera hoja del artículo. Nos pareció interesante que lean este texto porque va más allá de la teoría en cómo repensar la comunicación pública de la ciencia, ya que brinda herramientas concretas que
permiten no caer en el modelo de déficit que se encuentra dentro del paradigma de alfabetización científica que mencioné anteriormente, que es lo más habitual. En particular, los autores parten de un caso concreto, como fue la pandemia de COVID-19, para repensar la comunicación pública de la ciencia, ya que si bien las fake news eran ya predominantes antes de la pandemia y generaban desconfianza por parte del público hacia la ciencia, durante la pandemia se incrementó la demanda de información y de manera paralela el número de fake news. En relación a esto, los invito a que vuelvan a pausar la grabación y piensen en la siguiente pregunta. ¿Qué fuentes de información científica utilizaste con más frecuencia durante la pandemia? ¿Por qué? Ahora les voy a comentar brevemente el modelo que utilizan los autores para entender la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Básicamente la definen como una disciplina que se constituye en la tensión entre la práctica y la teoría, es decir, entre las representaciones que se tienen de cómo se debe hacer y cómo es la comunicación pública de la ciencia y la tecnología y lo que se hace realmente en la práctica. Esto se puede visibilizar bien en campos como el periodismo, en el que se priorizan titulares llamativos, se hace una gran síntesis de la información para eh, generar interés y facilitar la comprensión de esa información. Sin embargo, la comunicación pública de la ciencia y tecnología debe ser objetiva, transparente y rigurosa. En relación a esto es que los autores proponen 3 desafíos para pensar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Primero, pensar a la comunicación pública de la ciencia como parte de un campo de conocimiento y una tarea colectiva. Es decir, no comprenderla solo como una herramienta para difundir conocimiento, sino también como un campo de saber que tiene sus propios supuestos, sus propias teorías y debates. Además, consideran que la comunicación pública de la ciencia no puede recaer solo sobre una persona, sino que debe ser una tarea colectiva en la que intervengan múltiples voces en la construcción de sentidos, en la definición de propiedades, la definición, perdón, de prioridades y también en la apropiación democrática del conocimiento científico y tecnológico. También los autores consideran necesario revisar la noción de neutralidad valorativa y sus alcances. Es decir, invitan a desconstruir la idea de que, digamos, la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se encuentra solo al servicio de la transmisión de información. En relación a esto, deben tener en cuenta 2 cosas. Una es que esta concepción es heredada del mito de la neutralidad de la ciencia, cuyo principal defensor es Karl Popper, que seguramente vieron en epistemología, y que esa noción de neutralidad de la ciencia es criticada por distintos pensadores, como por ejemplo Oscar Basaksky, quienes que vieron en la clase de Ciencia y Política, ya que considera que existen otros valores aparte de los epistémicos, como por ejemplo la objetividad y la coherencia lógica, que intervienen en la ciencia, valores sociales, políticos, económicos, y que deben ser tenidos en cuenta al momento de pensar, digamos, la comunicación pública de la ciencia. Y por último, los autores consideran necesario elaborar nuevas representaciones sobre el trabajo en ciencia
en comunicación pública de la ciencia y la tecnología, ya que entre las representaciones existentes se encuentra una representación en la que se coloca a la ciencia en el centro, en la capa siguiente a los manuales y a los libros, y en la capa más externa al Estado y a la política. Esto lo que hace es transmitir una idea de que la ciencia es un núcleo cerrado en el que personas que no pertenecen a la comunidad científica no pueden acceder, fortaleciendo la idea de la neutralidad de la ciencia. Entonces, lo que proponen los autores a partir de la pandemia, que, digamos, la comunicación pública de la ciencia y la tecnología no solo parta de un problema científico o técnico, sino que también puede partir de un problema social, en el que los esfuerzos estén orientados a construir el mejor relato que incluya conocimiento de distintas disciplinas y utilizar la mejor técnica para transmitir ese conocimiento. Esto significa eh, repensar nuevamente la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, porque no es la manera en la que se... Bueno, espero que esta breve introducción que les brindé les sirva para comprender estos desafíos en los que profundizan los autores en el texto. Y bueno, algo que olvidé comentarles es que existen algunas palabras en francés o en inglés que se las recomiendo que las busquen porque en ocasiones son necesarias para poder entender las ideas. Bueno, cualquier consulta nos avisan y nos vemos el viernes.